Muy bien, y vamos a recibir entonces ahora a la concejal Rosana Florir, integrante justamente de Alternativa Tandil. Ante todo, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muchas Buen gracias día. a ustedes por la invitación, siempre tan amables. Y en este día tan feo que te ha tocado venir. No pasa nada. Día... Yo le decía a los alumnos, ¿son de azúcar que se derriten? Claro, bueno, claro. Me lo dije a mí mismo. A nosotros nos dicen cuando viste una alerta o algo, ¿se suspendieron las clases? No, es agua nomás. A veces viento, pero bueno. Bueno, ¿por dónde empezamos? Varios temas, y me gustaría hablar un tema que le ha dado mucha importancia a la concejal y que creo yo que realmente lo tiene. El tema es vinculado con el ciberacoso, el ciberbullying. Bueno, básicamente en este sentido se ha trabajado un proyecto que ha presentado. Sí, presentamos hace ya varios meses un proyecto de ordenanza que tiene que ver con un plan integral de atención al ciberbullying y al grooming, porque nos parece una problemática que atraviesa a los jóvenes, a los niños, a las familias, de importancia y que tiene que ser política de Estado. No hay ley nacional sobre ciberbullying, nos parece que sería anticiparse desde lo municipal a abordar la problemática. Se trató en la Comisión de Educación, bajó al Ejecutivo y sabemos que ha tenido dos movimientos en el Ejecutivo y que ahora está en la Subsecretaría de Cultura y Educación. Y hasta ahí sabemos no volvió a subir. Lo que nosotros proponemos es un plan integral, digamos, que se trabaje el tema en las escuelas municipales, pero también se brinden talleres a las familias, porque a veces esta temática, la característica que tiene que es silenciosa, es de las temáticas invisibles y silenciosas, donde a las personas les da vergüenza decir, a mi hijo le está pasando, a veces sí, a veces no, pero los mismos chicos protagonistas de la situación no cuentan en la casa todo lo que les pasa, claro, porque es un poco vergonzante, porque siempre la cuestión viene por algún aspecto físico, por alguna característica de la persona, entonces omite contar en la casa y bueno, y el extremo del bullying y del ciberbullying, digamos, tiene como dos partes, a quien no le afecta y quien llega a tomar medidas extremas contra su propia vida. Y cualquier individuo que haya sufrido bullying y ahora ciberbullying por las redes, queda marcado para siempre. Uno puede hablar con un adulto que ha sufrido bullying y en algún momento dice, sí, yo cuando iba a la escuela la pasé muy mal por tal causa, y hagan la prueba, por tal razón o por tal otra razón. En los más chicos tiene que ver con lo físico, la estatura, que use anteojos, el peso, y en los más grandes tiene que ver con los gustos culturales, en los adolescentes por el consumo cultural, por el tipo de ropa que usa, por el club a donde va, por los amigos, por el deporte, va por otro lado, no tanto por lo físico, aunque también. Y el grooming es otro tema muy preocupante, porque es cuando una persona se hace pasar por otra, roba una identidad y dice, por ejemplo, que es un adolescente y es un adulto. Exacto. Y por las redes conquista a otra persona. Hemos tenido un avance a nivel municipal, que es que se incorporó en la aplicación Centinela, grooming. Uno puede denunciar grooming. Sí. Uno abre la aplicación Centinela y dentro de las opciones está grooming. Eso es importante y eso ha sido después de la presentación de este proyecto. Pero del proyecto en sí no hemos tenido respuesta, sigue en el Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo dijiste? Sí, más de 3 meses. ¿3 meses? Sí. A veces pierdo, pero marzo, abril. Sí. Bueno, así que el último paso que ha dado es Subsecretaría de Cultura y Educación del municipio. Correcto. Está ahí. Claro, y ahí... Correcto. Y a ir a algún lugar. Correcto. ¿Y ahí qué es lo que debe hacer? ¿Debe emitir opinión? ¿Está en consulta? Claro, están analizándolo, harán aportes, verán si es viable o cómo es viable, porque nosotros pusimos en el proyecto que dependiera de esa subsecretaría, pero podría ser que el municipio decida otra cuestión, ahí no nos metemos en la cuestión ejecutiva. Tal vez están analizando si es viable, si no y cómo. No genera erogación presupuestaria, porque en las mismas horas cátedras se pueden dar las charlas, bueno, a veces traer a algún especialista, pero digamos, no estamos planteando una cuestión que necesite dinero, estamos siendo muy prudentes desde el bloque. No, y hay grandes profesionales dentro del staff municipal, también, pero importantísimos que puedan dar charlas, o el sistema integrado. Exacto, sí, el sistema integrado, sí. Así que, bueno, ojalá que de ahí salga de esa subsecretaría y vaya a algún lugar y vuelva al Consejo a ver si es posible que este año, yo creo que sí, esa ordenanza se vote. ¿Cómo lo tomaron los otros bloques en el paso que tuvo por el Consejo? Muy bien, en la Comisión de Cultura y Educación todos tienen, la mayoría de los concejales tienen hijos adolescentes o niños,
Y todos coinciden en que esta es una problemática que los atraviesa, o sea, nadie la puede desconocer, no es una cosa, un invento, una cosa alocada. Es una problemática real, concreta, que le pasa a la gente. Nosotros trabajamos para la gente. Concreta, sí. Real. Qué importante sería, y creo que dentro del proyecto de una manera u otra está, que también los docentes de las escuelas municipales, estén lo más capacitados posible para dos cuestiones. Una, generar la confianza con el alumno y para poder, generar la confianza para que el alumno se abra y para poder detectar ante mínimos indicios que puede haber algo, ¿no? En realidad está contemplado que sea dentro de las escuelas municipales, por supuesto si se pudiera trabajar con la provincia mejor todavía. Sé que ahora Tránsito está entrando a las escuelas a dar charlas y la verdad que me dio muchísima alegría porque el tan mentado observatorio vial está dando sus frutos y ahora vemos videos capacitando en las escuelas que dicen que siempre sucedió, pero no se sabía ni dónde ni cuándo. Ahora no tenemos tampoco el plan de cómo están capacitando, pero vimos ayer un video que han estado en una escuela secundaria. O sea, a veces yo creo que las gestiones se mueven, a mí me pasaba en la escuela, cuando viene un docente y te dice, ¿por qué no probamos tal cosa? Y uno empieza a repensarse, ¿no? De eso se trata las gestiones, en cualquier ámbito, repensarse, revisitarse. Bueno, hemos logrado con el observatorio vial que estén en la escuela y que se filmen dentro de la escuela y que publiciten que están dentro de la escuela. Y eso es por el observatorio vial. Y la insistencia que venimos teniendo hace mucho tiempo, a fin de mes se pone en funcionamiento, según nos habían informado, a fin de agosto. Así que Correcto. Estamos cerca de que eso ocurra. Creo que está, no sé si designado formalmente, pero creo que hasta la persona que tiene que hacer el seguimiento. No lo sé. Es no es información, es claro, cosas que a uno por ahí le van llegando. Eso no, la verdad es que no lo sé. Ojalá que esto sea así, porque bueno, estamos, como bien vos decías, a poco tiempo de ponerse en funcionamiento concretamente. Teóricamente, Alejandra Marcieri nos dijo, la secretaria de Protección Ciudadana, fines de agosto, primeros días de septiembre. Bien. Ese es un tema. Bueno, lo mismo queremos a ver si ocurre con ciberbullying y grooming. Nos parece una temática importante. Vuelvo a decir, destaco que esté en la aplicación Centinela, pero eso es solo una parte. Correcto. Por lo menos un lugar donde avisar, es un primer paso. Hace falta abordarlo integralmente. Me hizo un poquito de ruido al comienzo lo que marcaba nuestra entrevistada Rosana Florín, en el sentido que no hay una legislación nacional al respecto. No hay. De ciberbullying no hay. No hay ley nacional. Eso lo hemos hablado con especialistas. Hay proyectos, sí, pero no está sancionada la ley. Entonces, eso también, para nosotros también fue una sorpresa. Pero bueno, es que va más rápido la realidad que los legisladores, ¿no? Claro, un ejemplo más. Es otro ejemplo, va más rápido. Lo que va surgiendo es mucho más veloz. Entonces, bueno, esta cuestión la estamos esperando, como otras, que también estamos esperando respuesta del Ejecutivo. ¿Por ejemplo? También dengue. ¿Cómo se va a abordar el dengue? Nosotros presentamos un proyecto hace 2 meses sobre el abordaje del dengue de manera por ordenanza, con un plan también integral, no de manera esporádica. Pueden decir, nosotros siempre trabajamos sobre dengue. Bueno, ¿cómo, cuándo, dónde? Nosotros queremos que sea un plan integral. Sabemos que el dengue llegó para quedarse. Ayer hubo declaraciones del ministro, o antes de ayer, del ministro de Salud de la provincia y le contestó la Nación. Bueno, nosotros hace 2 meses en el municipio presentamos un proyecto donde decimos, votemos cómo abordamos el dengue, con acciones concretas y con un plan de acción concreta, que la ciudadanía lo conozca. Bueno, hay que limpiar los cacharros, ¿cómo se va a hacer? ¿Dónde? ¿Qué sectores? Agosto es tarde ya para esto. Nosotros habíamos presentado hace 2, 3 meses atrás para que pudiéramos sancionarla y que se empezara a trabajar. El Ejecutivo contesta, nosotros lo hacemos. Bueno, pero a ver, ¿para qué está el Consejo Deliberante? Si presenta un proyecto que quede con fuerza de ordenanza, que no es lo mismo. No es lo mismo que haya una ordenanza que no la haya. Para las personas puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Porque la ordenanza hay que cumplirla. Entonces, bueno, también estamos esperando, porque también bajó el Ejecutivo, se trató en la Comisión de Salud, bajó el Ejecutivo y tampoco hay respuesta, aún. Sí, el tema me da la sensación, esto no... Es una sensación, por ahí, el lunes que viene vamos a hablar con un especialista en el tema, si no se nos está pasando el invierno sin acciones concretas y después el dengue va a venir, obviamente. Todos los indicadores dicen que el dengue va a ser mucho más intenso que el verano pasado y no se nos está pasando el invierno
que es cuando hay que actuar, ¿no? En realidad, en el plan pretendíamos que se empezara a trabajar en el mes de agosto. Bueno, no subió la ordenanza todavía. No volvió la ordenanza, que podría tener también 1000 modificaciones. Nosotros no damos la ordenanza paquete cerrado, tiene que ser así. Puede ser que se analice y se diga, no, mirá, la mejor manera es esta o aquella, pero ¿por qué no puede ser ordenanza? No comprendemos eso, no hay respuesta. ¿No hay respuesta? No. ¿Suposición? No. ¿Tendrá que ver con el ADN de la ordenanza? Siempre tiene que ver con el ADN, pero la gente, ¿qué tiene que ver, qué tiene que ver el dengue con el ADN de la ordenanza? Siempre es con el ADN de la ordenanza, por supuesto. ¿Se sienten discriminados? No, yo jamás me siento discriminada. O por lo menos dejado de lado en los proyectos. No, yo este tema, siempre me lo preguntan, hay una cuestión. El que deja de lado a otro, habla de él, no de mí. Y tendrá que darle respuestas a la gente, no a mí. Yo circunstancialmente estoy ahí, nuestro bloque está ahí, o sea, es transitorio, digamos. Quiero decir transitorio en el sentido de que es coyuntural, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién tienen que darle cuenta a los funcionarios? A mí no, a la gente. Bueno, si duermen la ordenanza porque las presentamos desde Alternativa Tandil, habla de ellos, no de nosotros, que se hagan cargo. Rosana Florite está con nosotros. Hablemos un poquito más del tema prevención de dengue. ¿Este proyecto qué incluía? ¿Qué es lo que se tenía en cuenta? Bueno, lo mismo, con la misma lógica que teníamos con el tema de grooming, lo que se tiene en cuenta es qué acciones preventivas, en qué mes, cuándo, cómo, quiénes. O sea, un plan de trabajo. No, bueno, ahora salimos a descachar, vamos a limpiar los cacharros, no me sale esa palabra nunca. Porque creo que es un neologismo. Vamos a limpiar los cacharros de un barrio, porque no sé por qué este barrio, aquel no, o sí. ¿Por qué la gente no puede conocer el plan? Bueno, esta semana le toca a tal barrio, tal otra semana le toca a tal otro barrio. Un plan de trabajo que empezara en agosto, porque también incluía difusión de las medidas de prevención. No puede ser que te digan, lo que tenés que hacer es tratar de comprar mucho off y mucho ray. Eso no puede ser una cuestión racional, digamos. Está bien, la gente comprará, pero hay otras acciones que debemos hacer. A mí me preocupa mucho qué pasa con las piletas de natación, que en Tandil hay montones y que en invierno no se mantienen. Hay personas que no las mantienen todo el año. Obvio. Bueno, cuando comience el calor, esas piletas están verdes, todavía no se limpian para meterse porque no es época. Bueno, entre septiembre y noviembre, ¿qué vamos a hacer con esas piletas? Está lleno, ¿eh? No sé, a mí, por ejemplo, es un tema que me preocupa. Pero si hubiera un plan donde te estén explicando, donde te estén diciendo, tome tales medidas, no sé, tapelá, no la tape, agregue el cloro, trate de filtrar el agua. También hay que educar al soberano todo el tiempo. Entonces el plan, digamos, la ordenanza también prevé difusión de la cuestión. Todos sabemos, tenemos fiebre, el mosquito, cómo se llama el mosquito. Bueno, pero ¿qué cosas hago frente a determinada situación? Por ejemplo. Esas son las cuestiones. La ordenanza tenía un plan integral de abordaje, ¿no? Entonces, si es sancionada con fuerza de ley, el Ejecutivo puede decir, bueno, tenemos que hacer plan. La palabra plan significa planificar, tener objetivos, tener metas y pasos para llegar a ese objetivo. Recordemos que, esto lo tendría que hablar mejor un médico, pero recordemos que la segunda vez que uno tiene dengue es más riesgoso, más peligroso, y pudimos haber tenido dengue sin saberlo. Pudimos todos haber tenido un dengue asintomático, y si tenemos dengue nuevamente puede ser más peligroso. Repito, esto lo vamos a charlar en su momento con algún profesional médico, pero esto lo hemos escuchado ya el año pasado. Bueno, hay mucha gente que tuvo dengue declarado y otra gente que quizá hemos tenido dengue y no lo sabemos. Claro, nosotros nos metemos en la parte médica, decimos que también debe ser una política de cuidado de la ciudadanía, un plan que tenga que ver con esta enfermedad que ya te están diciendo que llegó para quedarse, que tiene sus riesgos, en un caso, en el otro, bueno, ya que a nadie le gusta enfermarse de nada. Entonces, si nos podemos cuidar o contribuir al cuidado, porque esto no significa que la ordenanza no erradica el dengue, solamente mitiga y planifica acciones. Bueno, no ha vuelto aún. ¿Por dónde seguimos, Rodolfo? Bueno, no sé si en tal caso, aprovechando que se trata de una persona muy vinculada con la docencia, independientemente de su función como concejal, bueno, consultarla sobre si tiene alguna posición tomada, si cómo está analizando la cuestión que se está viviendo a nivel universitario en este caso, y
La educación en general hoy en día con el tema presupuestario. Con respecto a acá a mí me preocupa mucho lo político. Yo estudié en la Universidad de Río Cuarto entre el año 83 y 89. Fue una cosa, digamos, creo que forjé mi carácter estudiando en medio de los paros. Para un estudiante universitario llegar a dar un final y que un profesor te diga, no, estamos de paro y no tomamos, cuando te faltan 2 materias para recibirte, para mí fue una experiencia muy compleja, eran tiempos muy difíciles. La época del destape, digo, me refiero que veníamos de la... Pero también eran paros... Era el regreso a la democracia. Alfonsín, claro. Y hay sectores que son especialistas en el paro cuando gobierna la oposición o gobierna, si no son del color político. Entonces yo sé que las universidades lo que están planteando es la cuestión presupuestaria, después uno lee noticias, yo no estoy en el ambiente universitario, llega dinero, pero ese dinero no alcanza porque es para funcionamiento, no es para sueldo, los sueldos dicen que han quedado muy atrás, como otros sueldos que también han quedado muy atrás, mientras los senadores se habían aumentado la dieta. Todo esto genera mucho enojo y bueno, los reclamos son válidos siempre que las cuestiones no sean como deben ser. Las voces son distintas, son diversas, las opiniones son diversas, las personas tienen que ganar lo que merecen ganar, los docentes nunca ganamos bien para el trabajo que hacemos, nunca, históricamente, no es que ahora, nunca. Entonces, si la recomposición salarial es lo que necesitan y el dinero para el funcionamiento está, bueno, tendrán, la huelga es un derecho constitucional, entonces así debe ser. Uh-huh. Hablábamos de educación y algo que a vos te llega mucho más, porque no hace tanto eras directora de una escuela secundaria. Hoy en las universidades, hablando justamente de esa cuestión, es una queja bastante habitual que los alumnos que llegan a la universidad, lo hemos escuchado un montón de veces, no saben interpretar textos, no saben leer en muchos casos. Leíamos un artículo el otro día. Eso, a ver, ¿está mejor, igual o peor que cuando vos estabas hace unos años en la secundaria? Está peor. ¿Está peor? Sí, está peor. Lo han dicho las pruebas que se han tomado. Está peor. Digamos, a ver, en la política educativa, con la ley del año 2007, se mejoró alguna cuestión y otras fueron para abajo, digamos. ¿Qué se mejoró? La ley universalizó la escuela secundaria. La escuela secundaria era para pocos, ¿sí? Históricamente era para pocos. Cuando yo empecé mi escuela secundaria, hace mucho pero no hace tanto, empezábamos 2 divisiones de primer año y terminábamos 1 división, ¿no? Quiere decir que el desgranamiento, claro, los que iban dejando la escuela era el 50%. Pero en general ese 50% que quedaba, terminaba la escuela. Hoy se universalizó, entonces de las 2 divisiones deberían mantenerse las 2 divisiones, aunque de hecho no se mantienen, pero por ley deberían mantenerse. Pero lo que ocurre es que no se reciben. O sea, por ahí hacen todo el recorrido, pero no terminan teniendo el cartón, porque no terminan la escuela. Permanecen, pero no terminan. El 50% termina la escuela secundaria, que este número viene desde que yo era inspectora, y ahora hay otro número peor, que dicen Argentino por la Educación, es una estadística, puede ser subjetiva, pero no porque manejan números. Ellos dicen que solo el 16% de los alumnos termina la escuela en tiempo y forma. Es decir, empezó a los 3 años o a los 4, el nivel inicial, y termina a los 17 en tiempo y forma su secundario. O sea, todos esos años de escolaridad, que son 6 más 6, 12, más 2, pongámosle que tenga de jardín, los 14 años, solo el 16% lo termina en tiempo y forma. Eso dicen las estadísticas, o sea que era más alto cuando yo estaba trabajando. Pero vuelvo a repetir, se democratizó y se universalizó y se dio como derecho a la escuela secundaria. O sea, todo joven puede concurrir a la escuela secundaria y hay que garantizarle que concurre, que permanezca y que aprenda. Nos faltó la última parte. O sea, que ingrese y que permanezca está, creo que bien trabajado. Me imagino que ahora con la jefe distrital que hay, yo trabajaba con ella y era como un objetivo que teníamos y me imagino que lo debe estar cumpliendo, seguramente. El tema es haciendo qué adentro de la escuela. Esa es la parte que nos faltó. Creo que falta, que es la que hay que seguir trabajando. Y se va a lograr, porque si hay voluntad, las cuestiones ocurren. Tiene que haber decisión política y las cuestiones suceden. Si no, no suceden.
Uno ve que permanentemente, bueno, aquel que pone notas bajas o que hay una especie de incentivo desde el Estado para que promuevan todos sin importar si saben o no saben, si aprenden o no aprenden. ¿Esto lleva al deterioro? Eso lleva al deterioro, pero también hay un mito. A ver. Hay un mito que yo sé que a algunos docentes no les va a gustar lo que voy a decir. La equidad, la ley habla de equidad, no de igualdad. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. La igualdad es a todo lo mismo. O sea, a los tres un café del mismo tamaño. La equidad es lo que cada uno necesita. Yo necesito té. Claudio necesita café con leche. Vos necesitas café. Si yo le doy café a todos, estoy igualando. Igualar termina siendo injusto. Porque tal vez Claudio, el café le cae mal y quería un té. ¿Qué quiero decir con esto? O vamos a darlo con otro ejemplo. Un banquito. Tenemos que mirar por un paredón, pero Claudio es más alto que yo, vos sos más alto que yo, o sea que si me dan el mismo banquito que a vos, yo no voy a poder mirar, y ustedes sí. La equidad es a cada uno el banquito de la altura que le corresponde para que pueda mirar a través del paredón. Es el ejemplo más claro. La escuela debe promover equidad, no igualdad. La igualdad ya está garantizada, todos pueden ir a la escuela. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está el mito? Pensar en la equidad significa planificar mucho la tarea, porque conocer a tus alumnos y saber que Claudio no necesita lo mismo que vos o que yo. El docente está acostumbrado, y venimos acostumbrados así del siglo XIX, una clase para todos igual. Entonces, ¿qué pasa? Claudio no llega, a vos te sobra, a mí me falta, vos te aburrí, él no entiende. Cuando al docente uno le dice, bueno, cambia estrategia, fíjate, busca cómo le encontrás la vuelta y te dice, esta mujer me presiona para que yo los apruebe. Y hay una diferencia sustancial en ese análisis. No generalizo, pero hay en el análisis teórico, el abordaje teórico de la situación, es muy diferente que un docente tenga que entender que sus alumnos no son todos iguales. Pero también aparece el fantasma de que lo están estigmatizando a ese chico que le cuesta un poco más. No. Si la actividad está bien planificada, no lo estás estigmatizando, le estás dando la herramienta que no tiene para que alcance a su compañero. Pero, Roxana, esto que Rodolfo te planteaba, ¿no tiene que ver con esta estadística que vos mencionabas, permanecen pero no se reciben? Permanecen pero no se reciben porque a veces las herramientas que le damos es a todo lo mismo. Entonces vos podés permanecer pero no terminás. Pero si permanecen hasta el último año, sí, se supone que o vinieron aprobando o le aprobaron de favor, bueno, para que permanezcan. Pero el mito sabe dónde está y a mí me obligan a que lo apruebe, entonces yo lo apruebo y chao, listo, que pase. Es la manera más fácil, es la respuesta más fácil. Profesionalizar. ¿Sabe cuál es el problema? Que los docentes no somos trabajadores de la educación, somos profesionales de la educación. Y el profesional atiende individualidades, no atiende masa de gente. ¿Sí? No son una fábrica de personas. Entonces, ¿y sabe dónde te voy a dar el ejemplo? Algunas escuelas, no quiero dar categorías, pero algunas escuelas de otro tipo de gestión, vamos a decir de gestión privada, personalizan, aunque tengan 30 chicos. Y vos lo sabés bien y yo lo sé bien. Personalizan. Hay que reforzarlo en esto, hay que apuntalarlo en aquello. Inclusive a veces con más de un docente en el aula. Bueno. Y en otro lugar dicen, no, me obligan a probar. Es una discusión que se genera y que van a decir, no, a mí efectivamente me obligaron, bueno, sí puede ocurrir. Pasa de todo en la viña del Señor. Habrá situación donde le han dicho cambiarle la nota y aprobarlo, habrá otro que dicen yo lo apruebo y me lo saco encima, habrá quien busca todas las estrategias. Hay de todo, un universo muy grande. Me parece muy interesante porque es una mirada, digamos, nosotros, somos parte de esta sociedad y Roxana habla de un mito. Y nosotros caímos en la creencia, hablo por mí, no lo meto a Rodolfo, pero digamos, yo caí en la puede ser mito o no, pero yo compré ese mito como realidad. Ahora, Roxana me está haciendo ver que hay otra forma de ver esta historia. Y me interesa porque a mí me abre la cabeza, digo, más allá de lo que sea real o no. Claro, en realidad yo fui inspectora. Tal vez habrá gente que diga, a mí me obligaste a aprobar. Y yo jamás obligué a nadie a aprobar. Sí le dije, ¿buscaste todas las estrategias? Frente a, ¿qué querés que haga si no viene? Por ejemplo, no sé, por decir algo. Sí, no te veo a vos obligando a alguien a aprobar. No, yo no obligaba, pero sí invitaba a pensar, ¿qué cosas hiciste? Y a veces cuando no hay respuesta, dice, me obligan a aprobar. Es el camino más fácil, digamos, la respuesta.
Que la situación no está bien, eso no hay duda y que hay que revisar los diseños curriculares porque en el 2007 dijeron que se iban a revisar cada 2 o 3 años, no se revisaron más, que las cosas quedan estancadas, que la educación es, siempre digo yo, es un discurso lindísimo cuando hay elecciones, porque todos nos llenamos la boca, pero después terminan las elecciones y es una temática totalmente. que queda en segundo plano. Asuma quien asuma, ¿eh? No importa, siempre termina pasando lo mismo, o sea, queda bien hablar de educación, pero después a la hora de los bifes, y bueno, el recurso siempre es limitado, bueno, para esto no hay, para aquello hay, hacemos un edificio y hacemos un bombo como si hubiéramos construido vamos a la luna y construimos un edificio. A ver. En este contexto que nos está planteando, Sí, ¿qué total. futuro le encontramos a la educación? ¿Qué futuro le ve usted? Hay que, digamos, el abordaje tiene que ser, de nuevo, esto no es partidario, la política pública no es partidaria, entonces hay que sentarse a opinar y todos tienen el mismo derecho a opinar. Creo que va por acá, es una construcción colectiva. La ley tal vez tengan que modificarla, la ley provincial, a la nacional y a la provincial, haya que hacerle ajustes, pero esos ajustes tienen que ser producto del debate. No digo en un estado de libertad, va a decir, empiezan a hablar y a hablar, pero me parece que tienen que tener miradas, yo tengo esta mirada, otra persona puede decir, no, Rosana, no es como vos lo decís, porque ¿de qué estamos hablando acá? De subjetividades. ¿Qué significa? A ver, Claudio, esto lo va a entender. Hay un objeto de análisis y hay un sujeto que analiza. Cuando más nos acercamos el sujeto al objeto, se fusionan y entonces hay subjetividades y no estamos siendo claros en el análisis. Cuando más nos alejamos del objeto, más claros somos en el análisis. ¿Cómo nos alejamos del objeto? ¿Tomando distancia física? No, teniendo datos, teniendo resultados, analizando estadísticas y también escuchando historias de vida, porque también es importante lo que le pasa a la gente. Ese análisis debe ser plural, como cualquier análisis de cualquier tema. Eso es lo que yo creo. ¿Y el rol de las ideologías ahí, en esa planificación? Entra, pero digamos, porque hay donde uno se puede parar, porque hay quien te puede decir, todos en la escuela no importa lo que hagan. Yo siempre digo algo, adentro de la escuela es mejor que la calle. Entonces la respuesta que viene es, ¿haciendo qué adentro de la escuela? Yo contesto, aprendiendo. ¿Sí? Todos en la escuela yo estoy convencida que todos los chicos tienen que ir a la escuela. No todos aprender lo mismo, ni al mismo tiempo, porque la vida es así, no todos aprendemos de la misma manera, pero no, los chicos deben estar en la escuela y los adolescentes deben estar en la escuela. No hay mejor lugar para crecer. Eso doy fe y doy crédito con mis 25 años dentro del aula. Deben estar adentro de la escuela aprendiendo. Vamos a ir cerrando con algunos mensajes, que ya nos hemos pasado un poquito el tiempo. Buenos días, felicitaciones, clarísima y con conocimientos que los transmite con simpleza al ciudadano común y no vive en un microclima político. No tengo partido político, pero cuánta razón tiene la concejal Rosana Florit. Excelente, Rosana, con el tema de educación. El tema pasa también por el compromiso de la familia. Sí, por supuesto. En pública muchas veces no hay compromiso con sus hijos, dice Lili en su mensaje. Bueno, algunos de los mensajes que han llegado. Roxana, muchas gracias por molestarte hasta acá. Por favor, gracias a ustedes por invitarme y siempre a disposición.